En primer lugar, me sumo a los agradecimientos a la doctora y al doctor Bargalló, a la organización de estas jornadas que ha realizado un gran esfuerzo, ¿no?, en esta época compleja, o que esperemos que ya se vaya pasando, y por supuesto a los patrocinadores. Voy a hablar de las complicaciones, de la prevención de complicaciones en la resección de neoplasias gastrointestinales y sobre todo de la prevención de la hemorragia diferida, que es el tema al que me he dedicado. Entonces, pues vamos a pasar. Vale. Como sabéis, la hemorragia diferida es el evento, no el más frecuente, sino el evento mayor más frecuente que se produce después de una resección mucosa, que es la técnica... Voy a quitar la mascarilla, ¿no? Sí, vale. Que es la técnica, ¿no?, que utilizamos a diario en todos los hospitales y prácticamente por todos los médicos que hacemos endoscopia, pues para quitar pólipos, ¿no? La tasa de hemorragia diferida está en torno al 6-7%, aunque cambia mucho entre los trabajos. Y sin embargo, a pesar de que sea un evento que es frecuente y a veces produce problemas serios, pues no hay guías clínicas que nos digan qué hacer con estas hemorragias y cómo prevenirlas. La definición de sangrado, pues, es el sangrado que se produce después de la técnica, ¿no?, cuando ya has dado al paciente de alta, ¿no?, y se manifiesta, pues, como todos sabemos, rectorragia, hematoquecia, o si eres muy purista, pues hablando de términos de baja hemoglobina o parámetros hemodinámicos. Y los factores de riesgo, aunque parece que están como muy definidos, pero hay bastante variabilidad en los estudios a la hora de determinar cuáles son los factores de riesgo implicados en esta patología, ¿no? Sí que parece que están claros que el colon proximal y el tamaño de la lesión son los dos principales factores de riesgo, pero incluso, fijaros, algo que está en nuestra cabeza, que creemos todos que sí que es así, pues hay mucho debate, por ejemplo, qué pasa con la aspirina, los anticoagulantes y no os digo otros factores, ¿no? Nuestro grupo de trabajo, el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, al cual les agradezco toda la colaboración y sin el que los estudios que hemos realizado pues no hubiera sido posible, pues este año pasado cogimos los dos scores que había de predicción de hemorragia diferida, uno hecho por nosotros de forma así un poco más rudimentaria en el 2015, que se publicó en el año 2016, y otro el del grupo australiano, que es el que más pacientes tiene de todo que tiene la cohorte mundial más grande, aunque nosotros vamos ahí casi pisando los talones. Pues cogimos esos dos scores, vimos que había una serie de factores que no se reproducían en los demás y reducimos el score a cuatro variables que ahora explicaré. Hicimos una validación de estos scores viendo que era subóptima, ¿no?, que se podía mejorar, ¿no?, y por eso creamos un nuevo score que ahora os enseñaré. Os pongo esta diapositiva no quiero que leáis nada de aquí, ¿vale? Pero esto es cómo se realizó el trabajo. Entonces teníamos una cohorte previa, una nueva cohorte de pacientes después del año 2015 y una cohorte global de más de 2.000 pacientes. Los parámetros de los modelos predictivos se reestimaron y se recalibraron, y se hizo esto con la cohorte española, con la cohorte australiana y luego con los nuevos modelos, metiendo, por ejemplo, los anticoagulantes y antiagregantes en 2 o 3 categorías y ya con el modelo en score global. Entonces, con estos análisis hicimos un score que va del 0 al 9, o sea, 10 categorías, y ahora os lo enseño. Las variables, hicimos como 3 agrupaciones en el riesgo bajo, que tiene una media de sangrado en torno al 2%, el riesgo medio, que está en torno al 4, 5, 6%, y dependiendo en qué zona te muevas, y el alto riesgo, que está en torno al 15%. Y quedó esto, ¿no? Como variable un poquito más floja está la comorbilidad, que es difícil de medir, ¿no?, salvo algunas escalas Charlson o la escala de LASA, la anestética, y da un punto. La lesión mayor de 40, pero también mayor de 30 también nos entraba, que da 2 puntos. Lesiones proximales a la flexura hepática, en la zona transversa no influye demasiado en el sangrado, y eso se ha visto en varios estudios, da 3 puntos. Y el uso de anticoagulantes o antiagregantes también es una variable fuerte y, por ejemplo, en el score australiano ni se menciona, no está, ¿no? Y sin embargo nosotros le dimos 3 puntos. Vimos que el riesgo va desde 0,1% hasta el 20% de sangrado. O sea, fijaros que uno de cada 5 pacientes puede sangrar en este grupo de riesgo, con las implicaciones que tiene, ¿no?, para darle una serie de recomendaciones aunque le demos el alta, ¿no? Entonces,
con estos trabajos más o menos tenemos una idea de los factores de riesgo, pero ¿sabemos cómo podemos prevenir la hemorragia? Pues estas son las medidas preventivas que tenemos en la actualidad, ¿no?, para prevenir la hemorragia diferida. Una es el uso de adrenalina diluida, ¿no? Pues los australianos dicen que parece que influye, que disminuye el sangrado intraprocedimiento y que esto podía tener un valor en el sangrado diferido. Sin embargo, nadie ha reproducido esta y la tendencia es a no usar adrenalina, además por la isquemia que produces en el colon y por las complicaciones que puede tener. Y luego está la coagulación profiláctica de vasos, ¿no?, que hacemos todos. Pues antes igual utilizamos más el argón, ahora tenemos la tendencia a utilizar la punta del asa, ¿no?, que es como muy sencillo darle y aplicar coagulación, sea soft o forzada o lo que cada uno. Y luego las pinzas de coagulación que cada vez se van utilizando más y más, ¿no? Pues pese a que todo esto lo utilizamos, pues esto es lo que pasa en los trabajos, que hay o evidencia escasa o evidencia en contra en los trabajos o resultados contradictorios, ¿no? Entonces, la única medida en la que tenemos evidencia actual es en el uso de clips, el cerrar completamente el defecto mucoso, ¿no?, cerrar completamente la escara. ¿Qué se decía hasta hace no demasiado? Y esto es uno de los metaanálisis que hay, pues que los clips no funcionaban a nivel global. Entonces, sin embargo, cuando uno se pone a leerse estos metaanálisis, ve que la mayoría de trabajos incluidos, pues, y los más potentes sobre todo, incluían pólipos muy pequeños. Entonces, con pólipos muy pequeños la tasa de sangrada es muy bajo, la mejora que vas a tener es muy pobre, ¿no? Y luego era una mezcla de estudios, ¿no?, que mezclaba estudios que había disección, en alguno te encontrabas pólipos pediculados, o sea que no tiene nada que ver con el pólipo plano, ¿no? La fisiopatología es absolutamente diferente. Entonces, en el 2019 de repente salen 3 ensayos randomizados, uno, a mi juicio, de baja calidad, que no comento, porque incluye pólipos mayores de 1 centímetro, mezcla pólipos pediculados y tal, pese a todo se publicó en Gastroenterology. Este es el ensayo de más número de pacientes, más de 900 pacientes, que es el ensayo de Paul. También María Pellicer participa en este trabajo. Y se vio una tasa de reducción entre del 7 al 3% en la tasa de sangrado cuando se cerraban los pólipos, ¿no? Esto es en el análisis por intención de tratar, ¿vale? Y se vio que este efecto era restringido a los pólipos del colon derecho. Estos son los hallazgos que se ven en este estudio. En el colon izquierdo, pues los resultados son un poco sorprendentes. Es mucho peor ponerle clips que no ponerle clips, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que pasa en los trabajos, ¿no?, que no siempre salen las cosas como uno quiere. Y este es el trabajo en el que participaron varios compañeros que algunos están aquí. Hicimos un ensayo clínico que bueno, que la gracia que tuvo fue utilizar nuestro score, ¿no? Entonces, cogiendo pacientes de más riesgo de sangrado, conseguimos unas tasas de sangrado del 12% en los controles, ¿no? Entonces minimizamos mucho la inclusión de pacientes. En análisis por intención de tratar rozamos una P positiva, bajamos al 5%, pero sin embargo cuando había un desbalance entre los antiagregantes que iba a favor del estudio y no nos lo dejaron poner en la conclusión y sin embargo estadísticamente pues parece que no hay ninguna pega, ¿no?, en ajustar, ¿no? Pues sí que nos salía una ratio de 0,30 y una P absolutamente significativa. Y cuando cogemos los que realmente se han cerrado, pues solo tuvimos un sangrado en los pólipos que se habían cerrado completamente, ¿no? Entonces, el cierre con clips reduce el sangrado diferido y ese efecto es debido al cierre completo de las escaras. El cierre parcial tiene un efecto, pero esa reducción del sangrado es cuando cierras completamente la escara. Vimos qué pasaba si incluíamos el transverso o no lo incluíamos en la definición de colon derecho, ¿vale? Y no había grandes diferencias. En el colon izquierdo nos quedamos, como claro, los pacientes de más alto riesgo, uno de los puntajes más altos es cuando tienes un score mayor de 3, pues la mayoría de pólipos eran pólipos de colon derecho. Nos quedamos cortos en el colon izquierdo, aunque sí que había una tendencia a mostrar un efecto protector, pero con muy pocos pacientes, ¿vale? Entonces, nuestro estudio participó en un metaanálisis del grupo italiano de Repicci, etcétera, y aquí se incluyeron 9 estudios, ¿vale? Como efecto global, vemos que los clips, toca la línea de efecto, ¿no? No funciona. Cuando dividimos los estudios en estudios que incluyen mayores de 20 milímetros o menos, aquí el estudio se hizo pólipo a pólipo, no es un estudio de datos agregados, sino que se pidieron los datos a los investigadores, pues vemos que
que en el colon derecho sí que hay un efecto protector. Esto es ya, el otro separando estudio, esto es separando pólipos. Y aparte, perdonad, eso era con tamaño mayor de 20 milímetros, menos de 20 milímetros. Y esto es el efecto de la localización, ¿vale? El efecto de la localización es localización distal, no hay efecto, localización proximal, hay efecto. En el siguiente gráfico vemos cómo los dos efectos son sumatorios, pero el mayor efecto es el tamaño, ¿vale? Y el otro es un efecto subordinado. Entonces, son las lesiones grandes y localizadas en el colon proximal hasta el ángulo hepático las que más se benefician del cierre con clips, del cierre completo con clips, ¿vale? Estos metaanálisis dejan fuera otras variables como el uso de anticoagulantes, antiagregantes, etcétera, ¿no? Pero bueno, son las conclusiones más robustas que se sacan de estos estudios. Si vemos las tablitas muy pequeñas, que es difícil de leerse cuando uno se lee así a bote pronto un estudio, vemos que si quitábamos el estudio de Paul, pues sí que había un efecto protector de cerrar completamente los pólipos del colon distal. Esto no está dicho en ningún estudio, es un efecto menor, lógicamente, por lo que os digo. Hay menos tasa de sangrado, cuesta más ver esa reducción del riesgo de sangrado. Yo sí que creo, yo creo que los clips funcionan en todos los sitios, lo que pasa es que en un sitio reducen más las tasas y en otro reducen menos. No tiene por qué no funcionar en un sitio diferente que en otro. Esa es mi idea, pero no está demostrado. Y este es un metaanálisis que acaba de salir del grupo de Peter Sersema, y publicado por Tural, participan la mayor parte de los estudios, y en este estudio sí que se ha valorado expresamente y se ha intentado recoger la máxima información con el tema de los antiagregantes y los anticoagulantes, ¿no? Entonces se ve que el efecto en pólipos proximales mayor de 20 milímetros, pues si se ve acentuado ese efecto protector en los pacientes en los que usan antitrombóticos. Pero esta variable no puede ser usada como determinante, es como un añadido sumatorio a las cualidades del paciente que tienes que elegir para poder cerrar la escara, pero no como efecto, como valor aislado, tiene un efecto en la eficacia, ¿no?, del cierre con pólipos, ¿vale? Bien, conocemos factores de riesgo, sabemos que los clips funcionan cerrando escaras y son eficaces, pero ¿esta medida es coste efectiva? ¿Qué tenemos que cerrar? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Unos pocos? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? Hasta hace poquito había estos 3 estudios al respecto. Un estudio muy sencillo que hace un modelo y dice, pues si a un pólipo entre 10 y 15 milímetros le ponemos un clip, vemos qué pasa. Entonces vieron que este estudio, que había coste-eficacia exclusivamente cuando se recibía tratamiento antiplacatario anticoagulante. El grupo australiano hace un modelo de estudios y ve que la estrategia, que no es ni coste efectiva, ni si cerramos todos los pólipos, lo que se llama estrategia universal, o si cerramos con una estrategia selectiva los pólipos proximales, ¿no? En este estudio se emplean costes de clips muy altos y de hemorragia relativamente bajos para lo que es un contexto australiano, ¿no? Entonces no les sale, ¿no? Y el grupo de Paul, que es el mismo grupo firmado por este autor, firmado con un modelo también hecho para pacientes de 65 años, al menos una comorbilidad, datos del sistema americano Medicare, pues ve que hay un ahorro de costes. Viene a decir lo mismo, pero sí que hay un ahorro de costes cuando se hace la medida que concluían en su estudio, ¿no? Es cuando cierran los pólipos del colon proximal de mayores de 2 centímetros, ¿vale? También está basado bastante en modelos. Entonces, nuestro grupo sí que realizó este estudio basado en datos reales del ensayo clínico, en las reducciones de riesgo del ensayo clínico y en todos los datos de la cohorte de más de 2.000 pacientes. Entonces, vimos que el cierre con clips es coste efectivo en pacientes de alto riesgo. Y luego intentamos, para darle un poco más validez internacional al estudio, ver qué pasaba en diferentes contextos económicos. Y cogimos un contexto así como diferente, un contexto español, al que hicimos una serie de variables. Cogimos el ICER, que es el ratio del incremento de coste efectividad, pusimos que era 2 veces nuestro PIB, nuestro Producto Internacional Bruto, para asimilarlo más a un contexto europeo, y luego cogimos el contexto americano, ¿no? En nuestro contexto
no solo es coste efectivo, sino que es cost saving, ahorra costes cuando cerramos este tipo de pacientes de alto riesgo, y en el contexto americano solo es coste efectivo. Esta es la fórmula, que por supuesto no tenéis que ver, pero son valores que podemos coger de cualquier país, ¿no? Entonces cualquier país puede coger esta fórmula y decir, pues, cuánto me tienen que costar los clips para que esto me salga bien, cuánto me tiene que costar la hemorragia para que esto me salga bien, ¿no? Y entonces, pues los valores de Aicer que se obtienen de aquí se comparan con los umbrales de Aicer que hay en cada sitio. En Estados Unidos son $100.000 por defecto, que es lo que se utiliza en todos los estudios, y nosotros cogemos 2 veces el PIB español, ¿no? Y esto es lo que os decía. Coste-efectividad y ahorro de costes en contexto español, y contexto americano, coste efectivo pero no ahorra costes. Ahí había un gazapo, ¿vale? Y por ejemplo, ¿qué podríamos obtener en este estudio? Pues cuál es la tasa mínima de sangrado que tenemos que tener en los pacientes, a partir de qué tasa de sangrado para que nos salga coste efectivo, ¿no? O cuál es el mínimo coste que tenemos que tener de hemorragia diferida total. O, por ejemplo, esto para las casas comerciales, ¿cuánto es lo máximo que nos tiene que valer un clip para que nos salga coste efectivo? En nuestro medio sale 80 euros, en Estados Unidos sale $154, ¿no? Que más o menos van por ahí los costes, ¿no? Algunos son más caros. O cuál es la distancia, ¿no?, de la que no nos tenemos que pasar entre los clips, ¿no?, para que también nos haga coste efectivo, ¿no? Vale, y esto es en forma de gráfico, pues lo mismo, lo que os decía, ¿no? El coste de $154 máximo en el contexto americano, 80 euros en nuestro contexto, ¿no? Y esto, por ejemplo, es interesante, que es lo que te puedes gastar por escala, ¿no? ¿Cuántos clips puedes poner? Y esto valdría, ahora que estoy viendo ahí, pues cuánto te puedes gastar si pones el cover gel o pones un gel, o puedes gastar otro tipo de medidas que ahora no tenemos, que igualmente se podrá tener en un futuro, ¿no? Esto es el intervalo de los clips y ya está. Vale. Otras medidas que todavía no están, que las tenemos en nuestro armamentario, ¿no? Este es el único gel del mercado que tenemos disponible, que es el Purastat, que podemos tener. Tenemos pequeñas series de pacientes, ¿no?, estudios no comparativos, o sea, hay una evidencia todavía pequeña, aunque sí que los resultados pueden ser prometedores, y probablemente con esto de los geles vamos a también a ver una gran evolución en el futuro, pero falta un poquito todavía de evidencia sólida comparativa. Y por qué no, en un futuro pues igual tengamos aquí, pues, producto incluso nacional, ¿no? Y bueno, pues siempre en estas cosas de medicina poner un vídeo pues siempre se agrada, ¿no? Los clips funcionan, pero no se pueden poner en todos los sitios. No podemos poner clips en el canal anal, no podemos poner clips en la válvula ileocecal. Este era un pólipo de ciego en la válvula, que se introducía por el ilion. Cuando vamos saliendo, vemos que el pólipo ocupa, aquí ya ocupa toda la circunferencia, hasta ahí, eso es. Y bueno, era un señor de 140 kilos, una postura inestable, me costó, vamos, cada vez que estabas ahí un minuto y te ibas otra vez. Bueno, pues lógicamente en este tipo de lesiones, en este tipo de resecciones, no puedes cerrar la escara completamente, no le puedes cerrar a un paciente la válvula, son lesiones muy extensas, entonces, pues, si alguna vez vais a quitar estas lesiones, siempre hay que empezar por la zona más difícil. La zona más difícil es la zona ileal, y luego hay que sacarse el tejido hacia afuera, ¿no? Veis cómo la válvula queda pelada, cómo queda el músculo de la válvula. Es una zona relativamente segura para trabajar, ¿eh? Y bueno, no puedo pasar el vídeo, pero bueno, así es como queda una resección. Entonces, aquí es donde entra el campo de la aplicación de geles, ¿no? Este tipo de lesiones. Es un pólipo grande, es un pólipo del colon derecho, es una zona en la que no podemos cerrar, pues nuestra única opción, aparte de coagular algún vaso que veamos, coagular vasos intactos no sabemos si tiene algún efecto. Sí que es importante ver vasos que hayamos cortado, que a veces se ve, eso se diferencia más en la disección que en la resección, y nada, pues aplicamos el gel, aplicamos el Purastat, es un gel transparente, de fácil aplicación, si estás quieto en el sitio, que este no era el caso, y es mejor utilizar la gravedad a tu favor, aunque a veces hay que hacer lo que uno puede, ir poniendo el gel por donde puedes, e intentar, pues eso, cubrirlo
cubrir la lesión de una manera completa. Uno piensa que igual este tipo de lesiones necesitan grandes volúmenes de gel y no es así. Son sustancias viscosas que con muy pocos mililitros consigues tapar escaras de muy gran tamaño. Con 3 mililitros consigues tapar escaras que no te imaginas que puedes. Lógicamente la jeringa se vacía, se queda todo el gel en el canal, pero cogiendo un poco de aire, soltando la jeringa y volviéndola a colocar, puedes aprovechar todo el contenido que queda en la vaina de aplicación, ¿vale? Bueno, y ya está, más aplicación de gel y ya está. Voy a pasar. Bueno, pues como conclusiones finales, decir, ¿no?, que podemos clasificar a los pacientes de alto riesgo. Yo no soy ningún talibán de esto de los scores, ni tener que andar haciendo cuentas si suman 3, 7, 8 o 9, pero sí tener en la cabeza estas cosas muy sencillas, ¿no? Si el paciente toma antiagregantes o anticoagulantes, si la lesión es muy grande, si está situada en el colon derecho, ¿no?, o si hay alguna comorbilidad especial, ¿no? Yo creo que esto más o menos está en la cabeza de cualquier endoscopista, ¿no?, que haga endoscopia y quite resecciones y haga resecciones grandes. Luego, que podemos y quizá debemos, ¿no?, esto no se ha dicho, pero quizá debemos tratar a estos pacientes porque el cierre con clips reduce el riesgo de hemorragia diferida. El cierre con clips es rentable, aunque parezca que nos estemos gastando mucho dinero, es rentable, es más barato que tratar las hemorragias, incluso ahorra costes en nuestro entorno si utilizamos clips por debajo de ese precio de 80 euros. Y luego que también tenemos nuevas opciones. También tampoco hay que igual reducirse a estos pacientes. Igual tenemos un paciente que vive a 100 kilómetros o tenemos un paciente privado que queremos, oye, tú, el riesgo cero, no quiero que te pase absolutamente nada, ¿no? Bueno, hay diferentes situaciones especiales. Saber que los estudios se han realizado con clips de 11 milímetros, hay opciones de 16, 17 milímetros ahora, se hicieron por estandarizar, y va a salir también un clip de 20 milímetros, ¿vale? Que tenemos otras opciones de utilizar clips con hilo quirúrgico, con loops, y la utilización de geles, y luego la combinación, por ejemplo, zonas que igual no has conseguido cerrar, un cierre parcial, lo que le queda le pones un gel. O sea que hay muchas más opciones que todavía no están probadas, pero que sí están en el armamentario nuestro, ¿no? Y nada más, agradeceros de nuevo la invitación a estas jornadas y deciros que tenemos un grupo de trabajo activo en la Sociedad Endoscopia, al cual estáis todos invitados y al cual podéis participar en cualquier iniciativa en la que tengamos, incluso vosotros proponer iniciativas. Y nada más, muchas gracias.